Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien con la vida y conmigo misma a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la posibilidad de gestionar el sufrimiento para tener una mejor calidad de vida o al menos pasarla un poco mejor. Esto de gestionar el sufrimiento debo admitir que es algo que sigo trabajando. Como persona que estaba completamente creída que había venido al mundo solo para sufrir, la idea de poder gestionar el sufrimiento fue difícil de creer. Pero aquí estoy, años y años de terapias para darme cuenta que se puede. Este episodio dudé un poco en hacerlo por dos motivos. El primero, porque todavía es algo que me cuesta interiorizar. A veces me pasa que me digo a mí misma, vas a hablar de un tema que todavía a vos te cuesta. Pero bueno, aprendí a responderle a esa voz crítica. Y sí, porque estoy compartiendo mi historia, mi experiencia, mi proceso. Y no es que yo tengo la verdad absoluta. Y además siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Si sentís que estás angustiada o con mucho estrés o ansiedad, si sentís que estás pasando por un momento difícil, que no podés sola o solo, busca ayuda profesional de una psicóloga o un psicólogo. Cuando en terapia mi psicóloga me dijo que es posible gestionar el sufrimiento para vivir mejor, pensé que eso solo le pasaba a personas que o no sufrían o que sufrían cosas tontas, por así decirlo. No sé, me imaginaba que si podía aprender a gestionar el sufrimiento, de si, por ejemplo, no sé, perdía dinero en la calle. Pero que después el sufrimiento que yo llevaba a cuestas de tantos años, ese era imposible. Y en parte tenía miedo, porque al estar convencida que me iban a pasar siempre cosas malas, era como que no me quería mover. No quería gestionar el sufrimiento del pasado porque de última ya era un sufrimiento conocido y creía que si dejaba de sufrir por algo del pasado, entonces algo malo me iba a pasar en el presente como para reemplazar ese sufrimiento. Era un tormento vivir así, con esos miedos y pensamientos tan negativos sobre la vida. Entonces, yo creía que no podía hacer nada con lo que me había pasado en la niñez y en la adolescencia, que no podía hacer nada con todo ese sufrimiento y que no podía hacer nada con las cosas que me estaban pasando en la vida tampoco. Que solo me quedaba como resignarme por lo que me pasó y por lo que me estaba pasando y por seguramente todo lo malo que el destino tenía preparado para mí. Es decir, solo me quedaba seguir sufriendo. Es muy fuerte escucharlo. Y una vez que empezó a ser muy insoportable el sufrimiento que cargaba en mi cuerpo y en mi mente, empecé a buscar las 1000 estrategias para quitarme el sufrimiento, hacerlo desaparecer como por arte de magia. 1, 2, 3, abracadabra y que mágicamente desaparezca el sufrimiento. Y así conocí un montón de... ¿cómo llamarlas? Conocí un montón de chantas. Bueno, perdón, chanta es una palabra rioplatense. Pero chanta vendría a ser la persona que presume tener un conocimiento o un poder que en realidad no posee. Vendrían a ser estafadores emocionales en este caso. Me gustó la definición, estafadores emocionales. Personas y grupos de personas que me decían que me iba a sanar y que iba a desaparecer el sufrimiento si hacía tal o cual cosa. Y cuando yo les manifestaba que me seguía sintiendo mal, que seguía sintiendo mucho dolor en el pecho y que mi mente no paraba de pensar en cosas horribles y recuerdos tristes, me decían que el problema era yo, que no lo hacía bien, que estaba muy bloqueada, que estaba vibrando muy bajo, que no le ponía voluntad, o no sé, hasta que tenía que aumentar la cuota que pagaba para aprender a dejar de sufrir. En fin, estafadores emocionales. Por eso insisto con que pidas ayuda profesional de un psicólogo o una psicóloga, porque en mi experiencia pasé muchos años yendo y haciendo un montón de cosas que no me ayudaron para nada. Al contrario, con el paso del tiempo
fue agrandándose más y más el dolor y la desesperanza. En mi experiencia, desde que empecé terapia, empecé a mejorar mi calidad de vida y a sentirme mejor. Y una de las cosas que aprendí y que pude hacer consciente en terapia fue observar cómo es o cómo era mi mirada sobre el mundo, sobre la vida, sobre las cosas que me ocurrían y que ocurren a mi alrededor. Y no solo mi mirada, sino el relato que creaba en mi mente con respecto al pasado, al presente y por supuesto del futuro, generando una ansiedad y un estrés de niveles tóxicos. Antes de seguir, igualmente, quiero hacer una distinción que a mí también me ayudó en mi proceso cuando entendí la diferencia. Lo hablé en otro episodio, en el 51, sobre el dolor y el sufrimiento, y que conté que Buda dijo que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, hay dolor, hay sufrimiento que vamos a experimentar a lo largo de la vida y es inevitable. Por ejemplo, cuando fallece una persona cercana y amada por nosotras. Y son ese tipo de circunstancias en la vida que sabemos que no podemos cambiar. Y hacer esa distinción entre sufrimiento de la vida, que es inevitable, y el otro tipo de sufrimiento, me hizo darme cuenta y ser consciente de que mucho del sufrimiento que tenía en mi cuerpo, en mi pecho, estaba aferrado a mí por lo que yo creía y por lo que me decía a mí misma sobre la vida. Y por sobre todo por estar completamente desconectada de mis emociones. Y era obvio que estaba desconectada de mis emociones, era entendible. Si no había tenido educación emocional durante mi niñez y adolescencia, y después me crucé con personas que me decían que tenía que evitar ciertas emociones si quería dejar de sufrir. Y como me enojaba no poder hacerlo, imagínate, una niña a la que siempre obligaron a sacarse 10 en la escuela y no podía controlar lo que sentía. O sea, me odiaba a mí misma y esa emoción sí me salía perfecta. Y claro, también me pasaba que vivía enojada con todo aquello que no saliera como yo quería. Mismo si mi pareja o amigas no se portaban conmigo como yo quería, o en el trabajo. Estaba enojada con la vida misma. Pero principalmente, mi mirada del mundo, de la vida, el decirme continuamente que nunca iba a poder ser feliz, o que nunca iba a poder estar bien, que siempre me iban a pasar cosas malas, y que además me creaba toda una historia, todo un relato de por qué me pasaban cosas malas. No sé, desde que el colectivo no frene y llegue tarde al trabajo, hasta que me intente robar en la calle, todo era porque a mí me tenían que pasar cosas malas y la vida era una real mierda. Y perdón por la palabra, pero bueno, no se me ocurre otra que quede mejor en esta situación. Y ahí entraba en un loop que tiene que ver con lo que hablé en el episodio anterior, con esto de compararme todo el tiempo con las demás personas y preguntar por qué no podía tener una vida como las demás personas que veía, que no sé, tenían una familia amorosa o tenían un jefe divino, un grupo de amigas que se comportaban de tal o tal manera, o sea, etcétera, etcétera. Y así vivía, inmersa en un sufrimiento total. Porque también tenía esa creencia que habiendo sufrido tanta violencia y abuso infantil, ¿cómo iba a poder estar bien? ¿Cómo iba a poder sentirme bien con todo lo que había vivido? Y esa creencia, creerme eso sin siquiera juzgar mis pensamientos y sin siquiera plantear la posibilidad de ver las situaciones de otra perspectiva, eso me estaba generando más sufrimiento. Esto en parte era así porque yo no ponía en duda lo que pasaba por mi mente. Si por mi mente aparecía un pensamiento que me decía que nunca iba a poder estar bien, porque fíjate que el colectivo no te paró y vas a llegar tarde al trabajo y te van a hacer quedar hasta después de hora, entonces la vida es injusta. Yo no ponía en duda ese pensamiento, esa creencia. Y siempre con la historia de sufrimiento y de no poder dejar de sufrir por lo que me pasó, porque me creía que estaba condenada a seguir sufriendo. Hasta que en terapia mi psicóloga empezó a cuestionarme. No cuestionarme a mí, sino hacerme preguntas que me obligaban a pararme de forma diferente frente a mis creencias y pensamientos. Y hubo resistencia, muchísima resistencia. Y también hubo resistencia cuando se me planteó que creer que siempre iba a sufrir era en parte ser responsable de ese sufrimiento. En el sentido que si yo ya creía que había venido al mundo a sufrir y que no podía hacer nada para cambiarlo, estaba en parte eligiendo ese destino. Una aclaración con esto, porque esto es lo que me hace a veces como dudar en contarlo,
porque obviamente hay mucho estafador emocional que termina siempre culpando a la víctima de lo que le pasó, y acá no estoy hablando de eso, no estoy hablando de ser responsable o culpable o que hayamos elegido sufrir, porque yo no soy responsable de lo que me pasó y me hicieron en la niñez y adolescencia, pero sí soy responsable de elegir qué quiero ser y hacer ahora siendo adulta. De hecho, me enojé cuando se me dijo que estaba cómoda en la posición de creer que no podía hacer nada más que recibir los golpes de la vida y quedarme enojada y sufriendo por eso. Pero cuando entendí que no me lo decían como culpándome, sino en el sentido de, che, vos sabés que puedes hacer cosas para cambiar tu presente, ¿no? Porque el pasado no lo voy a poder cambiar, ya está, pero el pasado no me condena. Y quedarme con la creencia que el mundo es una mierda y que solo vine a sufrir, lo único o lo más previsible que me iba a pasar día a día era justamente sufrir. Y ojo, que no estoy hablando de que hay que conformarse con lo que nos tocó vivir o con lo que nos toca vivir. No, para nada. A pesar de mis creencias negativas, desde que tengo 15 años y empecé a ganar mis primeros sueldos, yo sabía que tenía que esforzarme para ganar mucho dinero y poder independizarme lo antes posible de mis padres. Pasa que a mí nadie me explicó que independizarme económicamente de mis padres no era lo mismo que dejar de sufrir por lo que viví y sufrir porque no son los padres que me hubiera gustado tener. O no actuaron como yo hubiera querido que actúen ante determinadas situaciones. Yo me sentí muy sola desde muy niña. Y al día de hoy me sigo sintiendo sola. Sigo sintiendo esa soledad que tanto pesa por momentos. ¿Alguna vez registraste todos los juicios que haces sobre lo que te pasa o lo que vivís en un día? Me acuerdo cuando mi psicóloga me dijo que, a mí que tanto me gusta escribir, que escriba durante una semana todos los juicios que emitía mi mente. Y no necesité más de un día para darme cuenta y ser consciente que en mi mente se estaba generando mucho del sufrimiento que sentía día a día. Porque a través de mis pensamientos, a través de lo que me iba diciendo sobre lo que veía, sobre lo que vivía, era algo muy negativo. Si algo aprendí con tantos años de terapia que llevo, es que lo que sucede siempre se puede ver con diferente perspectiva y dejar de pensar o sentir que todo está en contra tuyo o que en cualquier momento te va a pasar algo malo si te vienen pasando cosas buenas y así. Pero para ser consciente de eso, que vos misma o vos mismo te contás y te crees, mi recomendación es que lo escribas, para que lo puedas leer y tomar conciencia para buscar la forma de ir cambiando esas creencias y de ir gestionando esos pensamientos negativos. Y no estoy diciendo de pasar de pensamientos negativos a pensamientos positivos. No es así. Primero, que es mejor hablar de pensamientos realistas antes que positivos. Y quiero volver a decir lo referido a ser responsable, porque a mí me llevó tiempo entenderlo o aceptarlo, porque en verdad fue aceptarlo. Cuando a mí me decían que era responsable de lo que estaba sufriendo, yo creía que me decían que yo me había provocado todos los traumas de mi niñez y adolescencia. Y no. Responsable también en el sentido de responder, es decir, cómo responder a eso que te pasó. Y claro, si mi respuesta es quedarme enojada con la vida, creyendo que no me merezco que me pasen cosas buenas y que la vida es una mierda, todo eso iba generando más sufrimiento. Y yo era responsable de ese sufrimiento extra que le estaba sumando a mi vida. Por eso decidí, y decido la mayor parte de los días, de responder de una forma diferente y tratar de ver las circunstancias desde otra perspectiva. Entonces, gestionar el sufrimiento se trata de hacer consciente lo que crees, lo que te decís sobre lo que sucede, comprender lo que vivimos, nuestras experiencias anteriores, tratarnos con compasión, con amabilidad, ser consciente de nuestros pensamientos críticos, negativos, y aprender a valorar lo que tenemos en nuestra vida, como hablé en el episodio 81 sobre la gratitud. Pero sobre todas las cosas, para gestionar el sufrimiento, tenemos que mirar de frente al sufrimiento y conocerlo. Conocer lo que nos hace sufrir y responder de una forma compasiva a las emociones. Gestionar todo ese sufrimiento que nos cargamos de más con nuestros pensamientos y creencias
para conocer realmente el sufrimiento principal, para entenderlo y trabajarlo en él, quitándole todo ese sufrimiento extra que le ponemos. Y lo vuelvo a mencionar porque es importante. Recordá que si sentís que estás muy angustiada o angustiado con mucho estrés o ansiedad, podés recorrer este camino para conocer y gestionar el sufrimiento acompañada o acompañado de un profesional de la salud mental, no de estafadores emocionales. Eso acordate. Alejate de quien te quiera vender que los traumas se resuelven con magia. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte es: ¿qué es para vos el sufrimiento? ¿Relacionás el sufrimiento con alguna experiencia de tu vida, de tu pasado? ¿Cómo te hace sentir el sufrimiento? Y a medida que vayas escribiendo, te invito a que cuestiones los pensamientos y creencias que vas reconociendo y haciendo consciente, porque de esa manera vas a poder ir gestionando el sufrimiento. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme y gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses envío una carta con reflexiones, ideas y varias cosas que van quedando por fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción. Al igual que el link para sumarte al canal de Telegram, donde publico las novedades y de esa forma te llega una notificación y no como en las redes sociales que se depende de un algoritmo. También depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que llegue a más personas y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.